Bueno, pues buenas tardes y gracias por venir, por interesaros por este asunto que es verdaderamente complejo eh, de explicar, ¿eh? De ponerle palabras, pero necesitamos al menos comenzar por algún sitio, ¿no? Al respecto. Yo conocí hace algunos años un especialista en artes marciales, concretamente enseñaba Tai Chi, que es un arte marcial, pero que no está enfocado básicamente a la lucha, sino más bien es un ejercicio meditativo en gran medida, ¿no? Y también de conexión, ¿no? Y de integración psicofísica, etcétera, ¿no? Lo conocí en Zaragoza y este hombre comentaba, él era uno de los primeros becados por el gobierno español, ¿no? Un estudiante, un estudiante no, en este caso un profesor, ¿no? Que venía de China y, bueno, era una de las primeras personas que becó el gobierno de España y él comentaba que la mayor parte de los problemas emocionales y psicológicos también, ¿no? Existenciales en buena medida, se deben a la incapacidad que tenemos para estar sentados, quietos y sosegados durante 20 minutos o media hora. Decía esto. Yo era todavía muy joven, no conocía la práctica meditativa, ¿no? La meditación, el zazen, y bueno, pues me resultó curioso ese comentario, porque a día de hoy, después de ya unos cuantos años, pues me parece que es completamente rubricable, ¿eh? En mi experiencia. Bueno, el tema que me propongo abordar es un acercamiento personal a la meditación, es decir, que aquí aparece el sesgo profesional de mi tarea cotidiana que tiene que ver con la psicología, con la psicoterapia. Eh, la meditación es una práctica, una disciplina que en el mundo globalizado, ¿no? Actual, pues por derecho propio, digamos, se ha convertido en un paradigma, ¿no? De un modo integrador de encarar, ¿no? La singularidad de lo que de lo que se nos aparece como presente, digamos, de la circunstancia vital, o de las circunstancias, ¿no? Con las que uno tiene que lidiar, ¿no? En lo personal, en lo profesional, etcétera, etcétera, ¿no? La disposición anímica y actitudinal que requiere una disciplina así, la meditación, la práctica meditativa, no es ni retórica ni ideológica, o no debe serlo en todo caso. Es genuinamente filosófica y existencial. Genuinamente filosófica lo digo no en un sentido de la filosofía académica, sino filosófica al modo clásico, ¿no? Al modo, es decir, como vivencia, como pregunta, como indagación, ¿no? Como el interrogante que el hombre se hace como colectivo y también a nivel personal, a nivel individual, con respecto a su propia vida, ¿no? Bueno, ayer, iba a decir que a mis años, ayer cumplí 62 años, no tengo ningún rubor en comentarlo, bueno, un poco, se siente uno tentado a, eh, de vez en cuando por lo menos, presumir de una cierta veteranía en relación al sentido y al sinsentido de esta guerra, perdón, quise decir de la tierra. Y ahora confieso que se trata de un lapsus falso, o de un falso lapsus, de un lapsus fingido, parafraseado, eh, respecto a la canción del elegido de Silvio Rodríguez, ¿no? De este cantautor cubano, ¿no? Realmente, si me vais a permitir
que bajo este paraguas de este sentimiento, ¿no? De benigna inflación, ponga yo el acento sobre algunas cosas que considero muy importantes y que quizás nos puedan ayudar mejor a entender de qué va el temazo elegido para esta charla, por si sirviese para alguien de señuelo. Otro aspecto que debo aclarar es que me voy a estar refiriendo en todo momento a la meditación transobjetiva. ¿Veis qué palabra es ese? Se refiere a la meditación sin objeto o también conocida como meditación intuitiva. Esto quiere decir que se trata de una meditación en la que no se medita en nada en particular, en una idea, en un concepto, en un objeto, en un sentimiento, no se medita en ningún objeto en particular. En nada de eso que he dicho se medita, por eso se denomina una práctica meditativa transobjetiva o sin objeto. Esto quiere decir que no se medita sobre nada. Hoy me preguntaban en la radio hace un rato qué es la meditación, y realmente si preguntamos a un maestro zen o a una persona que tenga experiencia en la práctica meditativa, nos dirá que meditar es estar sentado, quieto y no hacer nada. Y es eso la meditación, así que ya podemos marcharnos, ¿no? Sin embargo, este estar quietos, sin hacer nada, respirando y centrados en el momento presente, ¿no? En ese continuo atemporal, en este momento que se reedita de instante en instante. Esto tiene una repercusión muy grande, muy potente sobre el estado de ánimo, sobre los desórdenes psicológicos, sobre la manera de encarar las circunstancias cotidianas y vitales, y sobre todo los maestros del Zen o la tradición meditativa lo que nos diría es que la finalidad de esta práctica aparentemente tan simple, tan sencilla, es aprehender la realidad, digamos, tomar contacto vivencial, experiencial con lo real. Claro, esto suena como muy heavy, ¿no? Por decirlo coloquialmente, ¿no? Pero realmente se trata de dejar a un lado todo juicio, las ideas, los conceptos, las opiniones que uno constantemente está desarrollando de manera involuntaria y permitir que determinados movimientos o determinadas actitudes, podemos decir, del trasfondo de nuestra persona, se abran paso y nos muestren digamos, una realidad de nosotros mismos que no es la que normalmente, en la que normalmente estamos instalados, ¿no? Bueno, por lo tanto, me voy a referir particularmente a la meditación, como digo, intuitiva o sin objeto. Este tipo de meditación se llama zazen, o se conoce normalmente como zazen, aunque hay otras tradiciones que también se basan en las mismas premisas y que, bueno, pues por poneros una de ellas sería, por ejemplo, el Dzogchen de las tradiciones tibetanas, por ejemplo. Bien. También, sin querer rizar el rizo, querría decir que la meditación como concepto no deja de ser una abstracción. De lo que podemos hablar es de los meditadores, ¿no? Que son personas que responden a esta inquietud, ¿no? A esta demanda que al inicio es ciertamente cruda y solitaria. Es difícil, por eso todo el mundo o casi todo el mundo ve muy interesante el asunto meditativo, pero los que realmente lo practican asiduamente somos 4 gatos,
y algún perro, pero muy pocos. Bueno, esto es debido a la crudeza, a ese diálogo silencioso, solitario, con la propia existencia, podemos decir así, ¿no? Con la vida. Una vez que se rebasa ese tránsito crudo o de crudeza, las cosas son de otra manera y uno encuentra un gran sosiego, una gran calma, una gran claridad, y experimenta también que aparece una tendencia espontánea y natural a generar orden en la propia vida, en la propia persona. Bueno, en su momento, digamos que hice la propuesta de sustituir la C de medícate por la T de medítate. Entonces, bueno, eso no deja de ser un brindis al sol, ¿no? Como una manera de no de rechazar, ¿no? la medicación psiquiátrica o los psicotropos, ¿no? Porque son necesarios en muchas ocasiones, pero quizás a veces acudimos a ellos para paliar o para tratar de superar posiciones o experiencias o estados, etapas que están demandándonos realmente, desde mi punto de vista, otras cosas, que es, digamos, revisar, ¿no? Desde dónde nos experimentamos a nosotros mismos y desde dónde interactuamos con los demás. Bueno, hay una máxima filosófica que todos conocemos que alude al conocimiento de sí, es decir, al autoconocimiento. Sabemos que se trata de una demanda o de un imperativo existencial, podríamos decir, del espíritu humano. Cuando hablamos de espíritu tampoco hay que, digamos, rasgarse las vestiduras. El espíritu se refiere al sentido, es el modo tradicional en que se ha nombrado al sentido, ¿no? al significado, y también lo característico de algo. ¿No? Hablamos del espíritu del deporte como lo característico, ¿no? lo adecuado, ¿no? lo característicamente adecuado del deporte o de, no sé, del espíritu de concordia, o etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, que es una alusión al sentido y en el ámbito meditativo fundamentalmente es alusivo a la consciencia, digamos a el potencial, la capacidad que tenemos para darnos cuenta de. En el caso de la meditación de la que os estoy hablando, de la meditación transobjetiva, la consciencia busca tomar consciencia de sí misma, vamos a decir así, ¿no? Por eso las experiencias que relatan los grandes meditadores son experiencias que tienen que ver con el vacío, pero no es un vacío de que no hay nada, o no es el vacío como algo contrario a lo lleno, es otra experiencia, otro tipo de experiencia diferente. Bueno, la realización de este mandato de conocerse a uno mismo, y además algo que es vivido como una necesidad por muchas personas, como una inquietud, ¿no? Como algo a lo que no se puede decir que no. Si nos atenemos a la propuesta meditativa, tiene que ver con atender un modus operandi, es decir, una manera de proceder adecuada. No es suficiente con manejarnos intelectualmente o desde el punto de vista racional. Se requiere otra posición, otra actitud, poner en juego otras facultades, otros recursos, como digo, para poder ahondar en la experiencia
a la que este tipo de meditación nos invita. Entonces, aquí ya encontramos también un primer escollo, ¿no?, para las personas occidentales, que es la postura que facilita, que afecta la conciencia o los procesos de interiorización, de ahondamiento. La postura que facilita esto no es normalmente la postura que más nos gusta, que es estar tumbados o en el sofá, o etcétera, ¿no? Es una postura que requiere una cierta tensión, un recogimiento. Es una postura que la habremos visto, pues, en las figuras del Buda o en las asanas del yoga, y que cuenta, ¿no?, con muchos miles de años de evidencia, de facilitación de esos procesos, esas experiencias de ahondamiento meditativo. Por lo tanto, hay que tener esto también en cuenta. La proa que debe conducirnos a esos islotes, por así decir, y a esos continentes de la realidad, es la atención. Es la atención. ¿Bien? Nosotros, antes dije, bueno, pues muchas gracias por estar aquí, porque estamos aquí, ¿no? ¿O no? ¿Y cómo nos damos cuenta que estamos aquí? ¿De qué manera? ¿Cuál es digamos, el vehículo cognitivo que nos permite darnos cuenta de que estamos aquí? Si me lo permite, primero era el título, a mí me llegó la información a través de Belén, ahí en su perfil, y entonces tomé nota y avisé a mi amiga y perfecto. Perfecto. Entonces la presencia es importante y el tema. Perfecto. Gracias por la intervención. Me refería a que en este momento, en este preciso momento, nosotros tenemos la posibilidad o la capacidad y la posibilidad de darnos cuenta de que estamos aquí, ¿no? Pero si entramos en un estado dispersivo, puede ser que ya no estemos tan aquí, ¿no? Pero para eso hay que alcanzar una especie de nirvana, ¿no? No, no, para eso hay que tomar la determinación de no ausentarse demasiado, ¿no?, desde el punto de vista psíquico, desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista atencional. Es decir, desde el punto de vista espiritual, en el sentido que antes decía, ¿no? El espíritu como conciencia, como la capacidad de darnos cuenta de que estamos aquí y de que hay una comunicación, una interacción, etcétera, ¿no?, lo que sea. Entonces, en la práctica meditativa consiste básicamente en no irse o de irse lo menos posible, a ser posible nada, cosa que es prácticamente una imposibilidad, una utopía. Pero realmente esa es la tarea. La tarea es volver una y otra vez de aquellas cuestiones a donde nuestra mente nos lleva momento a momento. Entonces, volver una y otra vez. ¿Volver a dónde? A la nada. Es decir, no se trata de salir de un tema para meterse en otro. No, no, se trata de salir de cualquier tema. Sea muy guapo, muy feo, muy interesante, muy aburrido, muy necesario, muy innecesario, lo que sea. Se trata de no desertar del momento, de mantenerse consciente de, digamos, de que estamos aquí, como he dicho antes, corporalmente y mentalmente, o podemos decirlo de una manera integral, cuerpo-mente, que estemos aquí. Bueno,
Entonces, esa capacidad para darnos cuenta de que estamos aquí normalmente está poco ejercitada, ¿eh? Y cada vez, pues, seguramente menos, ¿no? Debido, pues, a todas las demandas sensoriales, ¿no?, que tenemos constantemente, y ahora también con los mundos virtuales que se suman a lo ya complicado que era para quienes se iniciaban en estas cuestiones, pues hace 3.000 o 4.000 años, pues ahora la cosa pues se ha complicado un poco más, ¿no? Pero no mucho más, porque el asunto siempre es el mismo, ¿no? Bueno, el tema es la cuestión de la atención, ¿eh? Realmente la práctica meditativa es, podemos decirlo así, un ejercicio, una disciplina, una actitud, un compromiso, una voluntad de cultivar la atención, ¿eh? Es decir, cultivar, ejercer o ejercitar la consciencia, la propia consciencia. Si lo queremos nombrar en términos clásicos, de cultivar el espíritu, ¿eh? No estoy hablando ahora de ninguna cosa rara, ¿eh? Cultivar el espíritu. Entonces, este cultivo se realiza de manera natural y espontánea si dejamos que ese espíritu, esa conciencia, se abra camino y se despliegue en nuestra interioridad. También en nuestro mundo corporal y también en nuestra vida, en las interacciones, ¿no?, de nuestra vida. Insisto, dejar que ese espíritu, esa consciencia, ese potencial, se despliegue, se abra camino, y produzca una transformación de nuestra manera de relacionarnos con lo real. Por eso decía antes que la finalidad de la meditación es hacer conexión con lo real. Entonces, quienes parece que han hecho conexión o una cierta conexión con lo real, informan de que lo real es vacío. En lo real no hay nada. No hay nada que podamos nombrar como algo. Es una experiencia pura, podríamos decir, ¿no?, siguiendo a Kitaro Nishida, ¿no?, este filósofo japonés, ¿no?, tan interesante. Es una experiencia pura, es una experiencia del ser, una experiencia de unidad, y sobre todo es una experiencia que trasciende el ámbito conceptual y el ámbito del lenguaje. Por cierto que, digamos, una de las cosas que he añadido al artículo, ¿no?, que os lo ofrezco después de la charla, ¿no?, que os haré llegar, es una reflexión de Ortega y Gasset, ¿no?, siempre tan oportuno, ¿no?, en su lenguaje, con respecto a la razón, ¿no?, a la racionalidad, al racionalismo. Dice Ortega que la razón es una breve zona de claridad analítica que se abre sobre dos estratos insondables de irracionalidad. Así como que razonar es un puro combinar visiones irrazonables. Es decir, viene a decir que razonar está bien, además lo expresa así, ¿no?, después, está bien, que tiene su función, que es necesario, que es útil, pero no nos pasemos. Es decir, lo real no es racionalizable. Entonces, para poder acercarnos a lo real y para poder tener una vivencia, una experiencia, una intimidad, ¿no?, un diálogo, como ya he dicho, con lo real, necesitamos otra manera de, otra actitud, y otra postura, otra posición, ¿no? Y esta es la propuesta meditativa, justamente. No podemos hacerlo intelectualmente. Intelectualmente podemos, bueno, pues
entretenernos un rato o quizás suscitar interés, pero poco más, ¿no? Bien. Bueno, he puesto ahí alguna cita también de Eugen Bleuler, ¿no? Sobre que la atención no es un asunto exclusivamente racional, ¿eh? Es exclusivamente cognitivo, sino que tiene que ver y mucho con la voluntad y con el afecto, con los afectos. Esto lo podemos constatar muy bien, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, algo no nos está resultando atractivo, ¿no? O interesante, la atención decae, ¿no? O no podemos, digamos, servirnos de ella como cuando algo nos resulta atractivo, ¿no? Por motivos estéticos o por motivos de otro tipo de intereses o lo que sea, ¿no? Pero hay un móvil, hay un resorte afectivo que tiene que ver con los afectos y con lo volitivo detrás de la atención. No es una cuestión, decir, vale, pues yo pongo aquí atención a esto y o a esto no se lo pongo. No, porque esto no está del todo en nuestras manos. No es algo, y ese es uno de los temas principales a los que voy a entrar ahora, ¿no? La cuestión principal, que es donde quiero entrar, ¿no? La cuestión principal que motiva, desde mi punto de vista, la necesidad de meditar en esta modalidad es el sentimiento identitario, es decir, ¿no? la instancia, por así decir, afectiva y cognitiva, desde donde nos permitimos experimentar la realidad. ¿eh? Desde donde nos experimentamos a nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La interioridad. Lo aparentemente exterior, es decir, lo que vemos ahí fuera, lo vemos mientras hay conciencia. Si perdemos la conciencia, no hay nada ahí fuera, no vemos nada afuera, ni podemos estar seguros que haya nada. Y nuevamente, las potentes y sugestivas imágenes que nos presenta nuestra mente, ¿no? Y que condicionan tanto nuestra condición de sujetos psicológicos, ¿no? Es decir, nosotros estamos en relación con una imagen de nosotros mismos, con un sentimiento de nosotros mismos, la autoestima, estamos en relación con una interpretación de lo que vemos fuera, de lo que nos informan nuestros sentidos, y de imágenes y conceptos, ideas, creencias que nuestra mente moviliza constantemente sin pedirnos permiso. Y esto es muy fundamental, ¿no? Sin pedirnos permiso. Es decir, que yo no pienso únicamente lo que quiero pensar, sino que, por así decir, me veo siendo objeto de un pensamiento autónomo, ¿no? La mente, la psique, es fundamentalmente autónoma. Esto es una cosa que cuesta pillarla, por así decir, cuesta verla o entenderla, ¿no? Apreciarla, con todas sus consecuencias, pero es fundamental. Y normalmente uno cae en la cuenta dolorosamente de ello, o lo constata a partir de algún tipo de desajuste psicológico, psicosomático, donde se da cuenta que no es dueño de sus emociones, de sus pensamientos, de las imágenes que le acosan o que le perturban, ¿no? Digamos que interfieren, ¿no? Su, su interioridad, ¿no? Vale. Entonces, podríamos decir que tal y como sea la relación que tenemos con nosotros mismos, la manera que tenemos de interpretar lo externo, es decir, la cosmovisión que tenemos del mundo, ¿no? Y la relación, ¿no? El modo en que respondamos a esas imágenes que nos presenta nuestro psiquismo, tanto en la vigilia como en el sueño, esto digamos, nos va a ubicar en la calidad de nuestro infierno o de nuestro cielo.
o de nuestro purgatorio, o de nuestro sabe Dios qué, ¿no? Entonces, las relaciones con uno mismo son fundamentales, son la base de todo, y justamente es lo que pretendemos o lo que se pretende, desde mi punto de vista, en gran medida, a través de la práctica meditativa, es decir, establecer una relación, una comunicación, una intimidad, un diálogo silencioso y consciente, ¿no? Despierto, con nuestra interioridad, con nuestra mente, con nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestra corporalidad, ¿no? nuestro ser, ¿no? En su totalidad, de manera intensa, de manera específica, ¿no? Y concentrada, ¿eh? De manera, digamos, que no sea compartida con otras tareas. Uno no se pone a meditar y para un momentín para ver qué mensajes tiene el WhatsApp o para atender al teléfono, no. Se trata de una relación que requiere una entrega intensa, ¿no? Porque es un ejercicio intensivo, o es una vivencia, si preferimos el término, una vivencia de nosotros mismos que es intensa y, como digo, no debe estar mediada por conceptos, juicios, imágenes, etc. Bien. La vida psíquica también de las personas, sabemos que por nosotros mismos, ¿no? Y por nuestras relaciones con los demás, que es una vida, desde el punto de vista psíquico, dispersa, presenta una dinámica dispersa y descentrada. Dispersa y descentrada. Esto nos hace débiles y nos hace inestables y nos hace indecisos. Y conlleva además el constatarlo, que es algo que, vamos, que es algo que uno se engañe mucho, pues está asegurado, ¿no? Que constatarlo nos lleva también a un déficit de confianza en nosotros mismos, ¿no? Que es uno de los pilares, la confianza, de la resiliencia. Entonces, esto justifica un poco por qué en el subtítulo de la charla, además de la meditación, he hablado de centramiento y de resiliencia, ¿eh? Porque justamente si desarrollamos una disposición, una actitud centrada y vacía, digamos, no prejuiciada, momento a momento, esto nos va a hacer resilientes y nos va a permitir desarrollar también una respuesta centrada a las situaciones que se presenten, sean dolorosas o placenteras o sean las que sean. No quiere decir que nos vaya a hacer invulnerables o intocables, no. Seguramente nos va a hacer más sensibles, y seguramente nos va a hacer más humanos y más compasivos, seguramente. Más completos, por así decirlo. Pero lo que sí nos va a hacer es menos evitativos. Bueno, dice Enomiya Lassalle, que es un sacerdote jesuita que estuvo muchos años afincado en Japón, en Hiroshima, y que además sobrevivió con lesiones, ¿no? a la bomba atómica. Decía este sacerdote jesuita alemán, que practicó muchos años el Zen y que fue reconocido por maestros japoneses como un maestro Zen y tal, dice que al hombre occidental le resulta especialmente difícil no pensar, del que estoy hablando, ¿no? O sea, estar ahí, despierto, plenamente consciente, dándose cuenta de los pensamientos que vienen, o las emociones, las imágenes, y también de lo que está ocurriendo fuera, pero de una manera
en la que el pensamiento intencional no esté participando. Entonces dice, al hombre occidental resulta difícil, especialmente difícil este no pensar, ya que toda su cultura está preponderantemente edificada sobre el pensar. Decimos, no, es que si no pienso, entonces, vamos, ¿no? Menudo caos. No, en absoluto. Pero mientras el hombre, dice Nomilla Basal, dice, mientras el hombre siga pensando de una manera consciente y voluntaria, la otra fuerza que actúa en la meditación o que ha de despertar a través de ella no puede entrar en juego. Esto es muy interesante porque ¿qué nos está diciendo aquí? Lo que nos está diciendo es que si tú dejas de los mandos y dejas de querer controlar y de elaborar pensamiento intencional, etcétera, ¿no? De juzgar lo que tu mente te trae o te lleva, etcétera, si te sueltas de ello constantemente y mantienes una actitud ecuánime, vacía, libre, y te mantienes ahí, atento al momento y respirando, si te mantienes ahí, va a entrar en juego, va a despertarse, va a entrar en juego otra fuerza, va a entrar en juego otro sistema que tiene que ver con nuestra realidad ontológica, es decir, con el ser, con aquello que ya somos. La meditación no va a desarrollar algo que no somos, aunque sí va seguramente a actualizar o a colocarnos en un lugar donde no estábamos. Y ahora vuelvo al ejemplo de antes, ¿no? De si estamos aquí o no estamos aquí, ¿no? Sí, estamos aquí en un sentido, pero en otro sentido pues nos vamos constantemente, nos pasa a todos, incluyéndome a mí también. Entonces nos vamos constantemente y tenemos que volver una y otra vez porque la consciencia, el flujo de consciencia, bueno, requiere de sistemas cerebrales, ¿no? De atención, ¿no? Depende también de la comunicación del tronco encefálico con el neocortes, con la corteza, y de un determinado tono que, digamos, obtiene su condición óptima, ese tono, en el estado de vigilia. Como sabemos, si estamos dormidos, eso ya, entonces la atención ya no se puede manejar, ¿no? Aunque el ser sigue estando ahí, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué nos proponemos meditando? ¿Cuál es la propuesta de la meditación? A modo de titular, si me permitís, ¿no? Lo que la meditación propone es afilar el potencial consciente del que tenemos, ¿no? Del que disponemos, afilar el potencial consciente para ahondar en el sentimiento identitario que preside esas relaciones con nuestra propia interioridad. Afilarlo, es decir, darle más calidad a ese potencial consciente, a esa capacidad para mantenernos despiertos y para estar atentos, ¿no? Atentos a la vida, atentos a nuestro propio devenir interior, nuestra propia interioridad, a las circunstancias, etcétera. No de una manera ya pensada, ya basada en respuestas del pasado o en creencias o en criterios, o etcétera, ¿no? Sino qué dice tu ser, tu espíritu, qué dice tu conciencia en este preciso momento de esta precisa circunstancia, ¿no? Pero como algo nuevo, no como algo repetido, ¿no? O, como he dicho, prejuiciado, ¿no? Es abrirse a la vida de una manera renovada y más genuina, ¿no? Más limpia, más pura, si queréis decir así, ¿no? En este sentido, menos contaminada, ¿no? Entonces, para esto, para poder afilar, ¿no?
este potencial consciente, o para poder abrir paso, abrirse, digamos, dejar espacio, ¿no?, a que nuestra conciencia, nuestro espíritu, ¿no?, se despliegue, necesitamos exponernos reiteradamente, o sea, de manera frecuente, exponer nuestra conciencia ordinaria a sus propios fundamentos inconscientes. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la conciencia tiene su sustrato, tiene sus raíces, tiene su fundamento en algo que no es inmediatamente consciente. Digamos que el centro, el fundamento ontológico del ser, o sea, de nuestra vida, es inconsciente. Esto es algo que ya advirtieron grandes psicólogos como Viktor Frankl, por ejemplo. Digamos, cuando habla de que hay digamos, un trasfondo, un marco, un sustrato inconsciente que es espiritual. Y no solamente un inconsciente pulsional, instintivo, etc. Espiritual, volvemos otra vez a la cuestión que no estamos hablando de creencias religiosas o de instituciones ni nada de esto, sino que estamos hablando del espíritu, es decir, de la capacidad que tenemos para ser conscientes de que estamos aquí y que somos. Sin apellido somos, sin somos esto, aquello, lo otro, ¿no?, sino que somos, ¿no? Vale, un artículo muy reciente de una amiga, una colega que se llama Sara Álvarez, de este verano, hace un comentario desde mi punto de vista atinado, ¿no?, en su artículo que titula Del caos digital a la claridad mental, el legado de la sabiduría oriental, donde dice que mediante la meditación podemos acceder a una percepción más clara de la realidad, que nos permite ver el mundo como es, en lugar de tratar de imponer nuestras interpretaciones sobre él. Este enfoque, profundamente arraigado en la sabiduría oriental, contrasta con la perspectiva occidental que a menudo busca dominar, ¿no?, y cambiar el entorno. No comprenderlo, no verlo con claridad, no procurarse una mirada más diáfana. Bueno, hay unas cuantas citas que veréis ahí, por ejemplo, la tesis doctoral de la psicóloga Paloma Muñoz, que es muy interesante, ¿no?, que se publicó también en su día. Dice que mientras la idea del sí mismo como centro de lo inconsciente no depende del estado evolutivo de la psique, es decir, el sí mismo es centro de lo inconsciente en cualquier momento, es decir, hay un sí mismo inconsciente desde la infancia, la toma de conciencia del sí mismo como centro de la personalidad depende de la calidad de la conciencia individual, de la calidad del momento biográfico del individuo concreto que entra en contacto directo con el arquetipo del sí mismo, ¿no?, con el centro, digamos, con la esencialidad, ¿no?, de lo que somos, ¿no? El acceso directo al arquetipo del sí mismo puede producirse en cualquier momento de la vida, a cualquier edad, siempre que partamos del presupuesto de una conciencia individual que lo testimonie. Es decir, que a través de la conciencia, de la misma manera que nos damos cuenta que estamos aquí, podemos tener la vivencia o la experiencia de quiénes somos en el fondo, ¿no?, digamos, ¿no?, de nuestra naturaleza esencial, ¿no? Bueno, para terminar y dar paso al coloquio, porque el artículo es un poco largo, hay también un tema que es muy interesante, que es que en la propuesta meditativa, como no entramos en una cuestión racional, ¿no?, de juicios, ¿no?, de esto es bueno, esto es malo, esto es interesante, esto no lo es, esto, etcétera, ¿no?, todos los contrarios. En la propuesta meditativa, las paradojas están servidas desde el minuto 1. Meditar conlleva una posición exigente y una determinación
diamantina, por así decirlo, a la vez que requiere distensión y abandono. Ya tenemos aquí una paradoja, ¿no? Posición exigente, pero a la vez hay que estar distendido y abandonarse a estar ahí. Se demanda no pensar, mientras que se nos invita a no combatir el pensamiento autónomo, ese que acude de continuo, ¿no?, a nuestro escenario atencional. Se requiere no caer en el sopor de lo rutinario. La costumbre borra el verdadero rostro de las cosas, dice Montaigne, mientras se aconseja una práctica persistente y disciplinada. No caer en la rutina, el sopor de lo rutinario, pero mantén, digamos, un rumbo persistente, constante, disciplinado. Otra paradoja. Y también, podríamos seguir con más paradojas, ¿no? También aparecen las paradojas en las repercusiones, en las consecuencias, en el fruto de la, por así decir, ¿no?, de la práctica meditativa. Descentrándonos de lo yoico, del subjetivismo egocéntrico, el yo se fortalece. Esta sí que es una tremenda paradoja. Es decir, justamente distanciándome de lo egocéntrico, ¿no?, de lo yoico, el yo se hace fuerte, pero se hace fuerte en un sentido saludable. De hecho, para adentrarse en las profundidades del sí mismo se requiere un yo fuerte, igual que cuando alguien debuta en una psicótica. No me voy a quitar esto porque si no nos quedamos sin el micro. De lo que se trata justamente es de reforzar y fortalecer su yo, ¿no?, su conciencia yoica, ¿no? Bueno, acercándonos a lo inconsciente, se acrecienta o amplía el alcance cosmovisivo de nuestra consciencia, otra paradoja. En la medida en que nos exponemos a las profundidades de nosotros mismos, que están más allá de la consciencia se hace de más calidad, ¿no? Se incrementa, ¿no?, se potencia, otra paradoja. No analizando o no discriminando intencionalmente, no haciendo juicios, aumenta significativamente la claridad y el discernimiento. Ahí tenemos otra paradoja. Viviendo lo presente, el continuo atemporal, integramos con mayor solvencia el pasado y afrontamos con mejores perspectivas lo porvenir, ¿no?, el futuro. Relajando el componente afectivo de la atención, se incrementa notablemente la capacidad de concentración. Esto se ve, lo decía hoy en la radio, ¿no?, claramente, por ejemplo, perdemos las llaves o las gafas o no sé qué, ¿no? Digo las llaves porque casi todos hemos perdido las llaves alguna vez. Entonces las buscamos afanosamente porque nos tenemos que marchar. ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde las metí? No las veo. No las encontramos. Estamos nerviosos, ansiosos y no las encontramos. ¿Cuándo las encontramos? Cuando abandonamos la lucha, abandonamos la... Bueno, vale, pues nada, ya luego las busco. Y en ese momento, pues están aquí. Es decir, relajando el componente afectivo de la atención, se incrementa, digamos, la visión, ¿no?, en este caso también la concentración, ¿no?, la disposición del flujo atencional. No queriendo ordenarlo todo, esta sobreintención y el control tan característico, ¿no?, de los desórdenes mentales, son muchos de ellos, se tiende de modo espontáneo hacia un orden armonioso y eficiente. Es por ello, os pongo aquí, que algunos psicólogos como Jung consideraban que los sistemas religiosos, los grandes sistemas religiosos, eran a la vez grandes sistemas terapéuticos, orientados a facilitar una conexión operativa entre la consciencia del yo y su matriz o sustrato inconsciente. Por dicho en términos religiosos o mitopoéticos, el alma individual con lo absoluto, ¿no?, o con la divinidad, o con los dioses, o con Dios. Esto no lo dice Jung de una manera reduccionista, ¿no?, de una manera que implique una psicologización, ¿no?, de la cuestión, ni mucho menos.
pero sí es verdad que una persona que tiene una vivencia, digamos que desarrolla una vida simbólica, una vida religiosa, es mucho menos propensa a desórdenes mentales que una persona que está desarraigada de la creencia religiosa, ¿no? De la creencia verdadera, o sea, me refiero honesta, ¿no? No del que cree, pero de boquilla, pero luego, ay, ¿no? Vale. Voy a cerrar el tema con que la práctica meditativa, el ejercicio meditativo, la vivencia meditativa, constituye una verdadera ciencia de la mente, ¿eh? Entendiendo aquí por mente la totalidad de los procesos anímicos, conscientes e inconscientes, en el ámbito psicofísico, en lo psíquico, en lo físico, es decir, de una manera integrada. Somos un cuerpo, no es una huida del cuerpo, ¿no? El cuerpo es fundamental en la práctica meditativa porque la postura y determinadas funciones físicas o fisiológicas afectan la consciencia y el flujo atencional de una manera importante. Por eso conviene no apoyarse cuando estamos practicando la meditación, no digo nada, etcétera, etcétera, ¿no? Mantener los ojos abiertos, entreabiertos, ¿no? La mirada caída o crepuscular, etcétera, ¿no? Eso, digamos, facilita, favorece, ¿no?, la consolidación de una personalidad consistente y esclarecida, no de un sabelotodo, ¿no? Porque eso es una cuestión egocentrada. Es decir, manteniéndose en lo vacío hay una claridad, ¿no?, y un esclarecimiento, pero no es una presunción, no es un ir de. Bueno, y en ello consiste, en esta cuestión, ¿no?, comentada así muy por alto, consiste precisamente pues esa cuestión, ese estatus centrado y resiliente, ¿no?, al que hice alusión en los subtítulos, ¿no? La disposición de un sujeto autoconsciente, individuado, consciente de sí mismo, que es capaz de verse como un otro, ¿no?, ver la propia interioridad como una dinámica autónoma, como digo, y de mirarla y vivirla con cierto autodistanciamiento. Es otra de las herramientas psicoterapéuticas fundamentales de las que habló Víctor Frank, ¿no?, que sabemos que vivió una etapa muy terrible, ¿no?, en los campos de concentración del Tercer Reich y consideraba la capacidad para el autodistanciamiento, es decir, desarrollar la capacidad para distanciarse de las propias emociones, de los propios pensamientos, juicios, razonamientos, etcétera, como la herramienta por excelencia en el campo psicoterapéutico, ¿no? Pero esto es exactamente lo que practicamos desde un punto de vista actitudinal a través de la meditación sin objeto. Autodistanciamiento. Es decir, me doy cuenta de lo que mi mente me trae, me doy cuenta de lo que está pensando mi mente, de lo que estoy pensando, en definitiva, ¿no? De lo que se está pensando en mí. Me doy cuenta de ello, pero no me recreo en ello. No lo subjetivizo en el sentido de apegarme a ello, ¿no?, de desarrollarlo, de recrearme con ello, sino que me distancio, me mantengo ecuánime, vacío, no lo juzgo, no interpreto, me dejo todo ello y me centro en estar ahí, aquí, respirando. Bueno, esta disposición, evidentemente, incrementa o optimiza, ¿no?, las condiciones de respuesta, voy a ser un poquitín ahora literario, frente a las mareas del destino, ¿no? Suena muy bien, ¿no?, pero bueno, para que nos entendamos, ¿no? La gran clave, la gran cuestión meditativa consiste en predisponerse a alumbrar un tipo de voluntad que no sea administrada primordialmente por el proceso racional ordinario. Vale.
Diréis, no nos hemos enterado de nada. Os lo voy a explicar de otra manera. Es decir, la gran clave consiste en que la voluntad, la respuesta, no nazca, no provenga de, digamos, del yo, no provenga de un razonamiento, de un juicio en el sentido ordinario, sino que venga desde la profundidad del ser de cada cual, que sea una respuesta integral, podemos decir así, ¿no? Porque ese tipo de respuesta cura o mata o resuelve. Es decir, que es una respuesta que tiene una repercusión muy grande, ¿no? Por eso se dice que por ejemplo, en uno de los poemas clásicos del Zen, ¿no? de muchas centurias atrás, que la persona que ya atraviesa, que ya ha vivenciado todo esto y que está instalado, ¿no? en esa actitud fresca, ¿no? y libre, ¿no? Actualizada y demás, eh, eh, digamos, es una fuente de bendición, ¿no? Para las cosas que le rodean. Los árboles florecen sin que haga uso de ningún hechizo, ¿no? O ¿no? de ninguna maniobra chamánica, por así decirlo, ¿no? Vale, esta práctica, ¿no? la práctica meditativa singular, se convierte en el epicentro, o debería convertirse en el epicentro de un modo singular de vivenciarse. Es una manera de vivenciarse, de relacionarse con uno mismo, pero no en un sentido egocéntrico, ¿no? Sino en un sentido que va más allá ¿no? de lo personalístico, por así decir, y que tiene una repercusión inmediata sobre la relación que tenemos luego con los demás y con las tareas, ¿no? Que tenemos por delante. Por lo tanto, es un modo singular de vivenciarse que consiste básicamente, como he dicho, y ya termino, en silenciarse, en lo que a pensamiento intencional se refiere, y en predisponer ese espacio-tiempo de nuestra interioridad hacia una conciencia de sí más genuina, ¿no? Más plena, superando así el egocentrismo presuntuoso, ¿no? y autolimitante, ¿no? mediante un autocentrismo, es decir, un ser tú mismo o tú misma, un autocentrismo, no en sentido egocéntrico, un autocentrismo que esté libre de prejuicios y de alguna manera conectado con el ámbito de lo transpersonal. Lo transpersonal es lo que va más allá de en mi condición de sujeto, digamos, ¿no? Lo que me conecta con la vida, con la naturaleza, con el cosmos, ¿no? con la existencia, más allá de mis opiniones, mis cosas, mis gustos o disgustos o lo que sea. ¿Vale? Entonces, no me extiendo más, entonces ahora, si queréis, abrimos un poco de coloquio y, bueno, la respiración pues tiene digamos, tenemos la suerte de que es un sistema autónomo, ¿no? Entonces respiramos de manera natural, ¿no? y espontánea, eh, y se trata justamente de ir ahí, ¿no? De dejarse respirar, ¿no? De distenderse, de soltarse, de vaciarse, de tranquilizarse y permitir que tu ser respire. Tu ser corporal, o sea, tu cuerpo-mente respire sin interferencias o con las menos interferencias posibles. Se trata, es decir, lo que podemos hacer por la respiración es no hacer nada. Lo mejor que podemos hacer por un mejor respirar es no intentar respirar bien. Entonces diréis, bueno, sí, pero también nos dijiste en otros momentos que conviene la respiración abdominal, y al expirar pues contraer, se contrae, ¿no? En el Zen un poco el abdomen, ¿no? Los intestinos, ¿no? Para expulsar el aire y que eso también genera una oxigenación o lo que sea, ¿no?
Entonces, ¿en qué quedamos? Pues justamente es lo que he dicho antes, ¿no? Del tema de las paradojas, ¿no? Nos movemos siempre en ese ámbito de los contrarios. La experiencia, la vivencia de la totalidad, la vivencia del sí mismo es una vivencia que abarca los contrarios. Mientras estemos en esa dualidad de esto sí, esto no, esto bueno, esto malo, esto alto, esto guapo, debo respirar así y no así y tal, pues, en fin, nos extraviamos, ¿no? Claro, pero centrarse en algo no es pensar en algo, ¿no? Aquí está un poco la cuestión, ¿no? Eh, Esto, he hablado de una auténtica ciencia de la mente, ¿no? En los Yoga Sutras, por ejemplo, de Patanjali, ¿no? Sobre el que luego se desarrolló, ¿no? Bueno, que acompañó el desarrollo, ¿no? Del yoga, ¿no? También, ¿no? Eh, el primer aforismo de Patanjali se refiere justamente a clarificar que una cosa es la consciencia, digamos, la capacidad de darse cuenta, lo que en los Upanishads denominan el Atman, ¿no? El vidente, ¿no? ¿no? La visión. Una cosa es, como digo, la consciencia y otra cosa es la mente. Son dos cosas diferentes. Entonces, nosotros, dices, bueno, entonces, si yo no tengo que pensar, ¿no? ¿Cómo hago, no? Pues, pues así. Es decir, se trata de darte cuenta que la mente funciona y desarrolla sus movimientos, digamos, su pensamiento, sus imágenes, de una manera autónoma, es decir, en la que no participa nuestra voluntad. Y que nosotros podemos, digamos, la conciencia, que normalmente trabaja asociada con la mente, puede tomar conciencia de este estado de cosas y tomar la iniciativa de autodistanciarse, de lo que he hablado hace un momento, ¿no? De Víctor Frank, ¿no? Autodistanciarse justamente es esto, es decir, la conciencia se distancia o no se recrea o toma una posición diferente del pensamiento o del sentimiento, de la emoción, del dolor, de lo que sea, ¿no? Del proceso mental, en una palabra. Entonces, ¿cuál es, por ejemplo, la finalidad del yoga de Patanjali? El primer aforismo de muchos lo deja claro desde el primer momento. La finalidad del yoga, dice Patanjali, es la detención de los procesos mentales, detener el proceso mental. La finalidad del yoga. Pero la detención del proceso mental no es, vale, entonces no pienso, porque eso no funciona. Vemos que la mente sigue pensando y que no podemos manejarlo con la voluntad, ¿no? Entonces tenemos que tomar una postura y una actitud, o ejercicios como en el caso del yoga, o que también se refería fundamentalmente a posiciones o posturas o actitudes meditativas, que lleve o conduzca, favorezca que la mente se silencie. Eso ya es una experiencia que a veces ocurre de manera espontánea, pero normalmente pues requiere pues de un camino, de una tarea, de un trabajo, ¿no? De un esfuerzo, si queremos decir, una preparación, ¿no? Es lo que las diversas tradiciones denominan de maneras diferentes, no voy a parar ahí, ¿no? Pero el tema principal es ese, es decir, no pensar, podemos decirlo si quieres, que es una manera de pensar, digamos. Es lo que los japoneses llaman ishirio, ¿no? Es pensar más allá del pensamiento, pero esto ya es utilizar el rizo para una charla, ¿no? ¿no? En la que no podemos profundizar demasiado en eso, ¿no? Sí, sí. No, bueno, sí, hemos hablado de ello, pero básicamente la cuestión es, no podemos parar el pensamiento, no.
No se puede parar el pensamiento. Lo que podemos hacer es retirarle la atención. Retirarle la atención al pensamiento, eso sí. Al pensamiento, al sentimiento, a la emoción, a una determinada imagen, retirarla hasta donde podamos. Pero ese es el autodistanciamiento, justamente, ¿no? Del que hablábamos, ¿no? Entonces, si retiras la atención, es decir, si no te recreas en el pensamiento, si no lo refuerzas, se extingue. Esto es como, no sé, si alguien pica a tu puerta y le abres cada vez que pica, si tiene algún interés, pues va a seguir picando. Pero si cada vez que pica a tu puerta no le abres, pues llega un momento en que deja de picar. Pues se extingue. Es difícil. Es difícil, claro. Es una tarea de una vida, de toda una vida. Momento a momento. O sea, de momento a momento. Es una tarea, digamos, en la que uno está o deja de estar. Entonces, momento a momento, estás o no estás ahí. En eso, en ello, vamos a decir así. ¿No? Claro, exacto. Cuanto más lo practicas, más facilidad, como todo, ¿no? Más facilidad tienes porque lo conoces mejor, tienes una mayor intimidad. Esa es justamente esto es el interés de la práctica de meditar asiduamente, que desarrollas una intimidad y por lo tanto un conocimiento directo y no conceptual, ¿no? Sino experiencial, vivencial, un conocimiento de todos estos asuntos, ¿no? Entonces ya no es una cuestión teórica, ¿no? O una cuestión de concepto. Así es, sí, así es. No es nada difícil. Lo que es que, digamos, hemos acumulado mucha dinámica de desorden, podemos decir así. Hay mucho desorden. Es como si entramos en una despensa que está súper desordenada y dices tú, ¿por dónde empiezo aquí, no? ¿Qué hago aquí, no? Pues no, empiezas es por simplemente, pues bueno, pues, si fumas, pues salir a fumar un cigarrillo y si no, pues vete a tomar un café o un té o vuelve mañana, ¿no? Pero, exactamente. En cualquier momento o situación uno está, digamos, en el carrusel de lo mental o se apea de él. Si te apeas de él, estás en calma y despierto y abierto y tus recursos, conocidos y desconocidos, conscientes e inconscientes, están a tu plena disposición. Por eso digo que responder desde ahí es mucho más eficaz que responder desde digamos, desde la semana negra que llevamos en la cabeza, por así decir, ¿no? Digo la semana negra no por meterme con la semana negra, sino porque normalmente pues, ¿no? Hay muchas músicas mezcladas a la vez y olores y más cosas. Sí, la cuestión es que, digamos, de lo que se trata es de ser más cabalmente consciente, ¿no? Digamos, de desarrollar una mayor cabalidad, ¿no? Digamos, sin conclusión, ¿no? Porque no es una tarea que no tiene fin, ¿no? Pero en la medida en que hay más conciencia, también hay más capacidad para, digamos, desactivar ese desvío, por así decirlo, ¿no? Para darse cuenta de que uno se está desviando hacia un personaje, vamos a decir así, ¿no? O hacia hacia un postureo, ¿no? Iluminativo, ¿no? Hay mucha gente, pues, quizás, ¿no? Que cae, ¿no? En esa inflación, ¿no? Y entonces, probablemente, es decir, cualquier persona que se considere despierto ya está en un sesgo. O sea, ¿no? Porque la cuestión de estar despierto o no estar despierto es una cosa que se decide momento a momento, ¿no? O sea, no es decir, ah, ya estoy despierto, hala, ya, ¿no?
¿no? ¿no? Entonces, sí, la capacidad de engaño, de autoengaño, las trampas, los peligros, por así decir, ¿no? del camino, ¿no? Pues están ahí, ¿no? Sin ninguna duda, ¿no? Y quizás a veces, bueno, pues uno eh, necesita apoyo, ayuda, ¿no? de un terapeuta o de otra persona, ¿no? Experimentada o de un amigo, ¿no? Una amiga, sin desmerecer a los animales. Para nada. De hecho, la tarea meditativa es una tarea individuativa clarísima, clarísima. Y además este tipo de meditación es máximamente respetuosa con los flujos y reflujos de la psique autónoma, ¿no? Es decir, no le impones nada, digamos, a tu mundo inconsciente. Lo que se genera es una conjunción, una conjunción, ¿no? Que es el fundamento ¿no? del proceso individuativo, ¿no? Es una conjunción entre, digamos, por así decirlo, entre los procesos conscientes y los procesos inconscientes, que no sabemos dónde empiezan y dónde terminan, por definición, del ser. Por lo tanto, es una tarea donde el sí mismo se despliega, donde es, donde por eso se abarca a los contrarios, por eso se renuncia a juzgar, ¿no? y a opinar y a analizar, ¿no? Porque para no caer, ¿no? Digamos, en la división, ¿no? En la trampa de la dualidad, por así decir, ¿no? O sea, la dualidad está bien para saber si hay luz suficiente o no, pero para, digamos, para entenderse y para responder, ¿no? adecuadamente a la tarea que la realidad te presenta, no sirve. Tiene que ser una tarea interactiva. Es decir, yo aquí soy partidario, lo digo a veces también en mi trabajo, ¿no? Hay que salvar a todo el mundo. Si algo no se salva, a todo el mundo, a todo, ¿no? Si algo no se salva, uno no se salva, porque de alguna manera eh, eh, hay un, hay un escrito de Borges, ¿no? Dice, solo una cosa no hay, es el olvido. Dios que salva el metal, salva la escoria y cifra en su profética memoria las lunas que serán y las que han sido. Bueno, con respecto a lo que estaba diciendo, esta cuestión, ¿no? Es decir, el, el proceso integrativo, ¿no? Consiste eh, en que nada quede fuera, por así decirlo, ¿no? Incluso lo que en otro estado de conciencia pues puede considerarse pues objetable o cuestionable, pero si forma parte del ser y de la realidad, tiene que tener su sitio. Si no le encontramos su sitio, esto nos va a impedir, por así decir, realizarnos, ¿no? O estar en paz, efectivamente. Entonces, ese es el tema, ¿no? Que digamos lo que digamos, con palabras sencillas, complicadas o extensas o tal, no vamos a agotar el tema porque el tema es muy amplio, muy vasto y casi infinito. Pero está bien, gracias por... ¿Tenéis alguna pregunta más por ahí? No es una invitación a que marchéis, ¿eh? Luego da la pregunta más, ¿no? Si alguien quiere una pregunta. Me gustaría terminar, ¿no? Si os parece bien, si no tenéis más preguntas, con dos frases, ¿no? O dos reflexiones con las que he encabezado el artículo, ¿no? Una es de Kitaro Nishida, dice, conocer la realidad del yo significa alcanzar una realización existencial. Conocer la realidad del yo significa alcanzar una realización existencial. Quedémonos aquí con que conocer no es especular o conceptualizar, ¿no? Sino vivenciar, ¿no? Vivenciarlo, ¿no? Experimentar, ¿no? La realidad del yo. Vale. Y el otro es de un maestro tibetano,
creo que es del budismo vajrayana, ¿no? O de la tradición del Dzogchen, ¿no? Y es profesor en la Universidad de Nápoles, creo, ¿no? Bueno, él dice, se llama Chogyal Namkhai Norbu, dice, lo que tiene valor verdadero está en nosotros, en nuestro propio estado original. Esta es nuestra riqueza. Lo que tiene valor verdadero está en nosotros, en nuestro propio estado original. Esta es nuestra riqueza. Y ese es el asunto. O sea, el asunto es encontrar un modo, una actitud, una postura, una vía para experienciar o vivenciar ese. Nosotros estamos los ojos puestos siempre. Si damos un paso con un pie, si no tenemos el otro, no caminamos. Quedamos detenidos. Necesitamos el otro para el impulso. Y en todo, o sea, en los ojos, en los oídos, en todo. Muchas gracias por venir y